¿Cómo se siente presenciar el momento en que un líder, que durante 65 años ha afirmado que su país es feliz, queda silenciado con una sola pregunta? Esa noche en La Habana, Marrero pensó que podría impresionar a Milei con los logros de la revolución. Pero cuando Milei hizo esa pregunta, toda la propaganda se desmoronó, y el verdadero rostro de Cuba quedó al descubierto. El Palacio de la Revolución en La Habana respiraba historia esa noche de marzo. Los salones que habían sido testigos de décadas de decisiones que moldearon no solo el destino de Cuba, sino de toda América Latina, habían sido preparados meticulosamente para recibir a los líderes más influyentes del continente. Las banderas rojas con la estrella solitaria ondeaban suavemente bajo las luces cálidas del edificio histórico. Los retratos de los líderes revolucionarios observaban desde las paredes con esa gravedad que solo dan los años de lucha. Y en el aire flotaba esa mezcla de tradición revolucionaria y orgullo nacional, que caracteriza los encuentros oficiales en territorio cubano. Manuel Marrero Cruz ocupaba su lugar en la mesa principal con esa dignidad serena que había perfeccionado durante años de servicio al Estado revolucionario. Su presencia emanaba la autoridad tranquila de quien ha dedicado toda su carrera a servir un ideal más grande que sí mismo, rodeado por los símbolos del proyecto socialista que había resistido décadas de presiones externas. Como primer ministro de la República de Cuba, representaba la continuidad de un legado que se remontaba a los días heroicos de la Sierra Maestra, la encarnación viviente de un sistema que había sobrevivido contra todas las predicciones. Frente a él, en el lado opuesto de la mesa, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa concentración que caracterizaba incluso sus encuentros más diplomáticos. Su presencia contrastaba notablemente con la solemnidad revolucionaria del ambiente. Gestos más directos, una energía contenida que parecía fuera de lugar entre tanto peso histórico. No parecía intimidado por estar en el corazón del socialismo latinoamericano. Si acaso, parecía genuinamente curioso por entender de primera mano el funcionamiento de un sistema que había estudiado teóricamente durante décadas. La reunión había comenzado con los protocolos habituales de la diplomacia continental, intercambios de cortesías, reconocimientos mutuos de la importancia histórica de ambos países, conversaciones sobre la cooperación regional y esa danza delicada de respeto diplomático que precede a las discusiones más sustanciales. Marrero se había mostrado en su mejor forma como anfitrión, compartiendo anécdotas sobre la rica historia cubana, describiendo los logros del proceso revolucionario, estableciendo sutilmente el marco ideológico dentro del cual esperaba que se desarrollara la conversación. Pero algo había comenzado a cambiar cuando la conversación derivó hacia temas de desarrollo social y económico. Marrero, acostumbrado a que los visitantes extranjeros mostraran al menos respeto diplomático por los logros revolucionarios cubanos, había empezado a notar que el presidente argentino no parecía particularmente impresionado por las cifras oficiales ni intimidado por el peso histórico del lugar. Más inquietante aún, Milei había comenzado a hacer preguntas específicas que sugerían un conocimiento de Cuba que iba más allá de lo que las conversaciones diplomáticas habituales requerían. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Marrero decidió impresionar a su invitado con una de las narrativas más sólidas del arsenal revolucionario: los logros en educación y salud que habían convertido a Cuba en un modelo para el mundo en desarrollo. Presidente Milei, dijo Marrero inclinándose ligeramente hacia adelante con esa calidez profesional que había perfeccionado en décadas de diplomacia, creo que es importante que comprenda los verdaderos logros de nuestro proceso revolucionario. Era el tipo de apertura que Marrero había utilizado exitosamente con cientos de visitantes internacionales, diseñada para establecer el marco de referencia y situar a Cuba en una posición de respeto moral en la conversación. Durante más de 6 décadas, continuó elevando ligeramente la voz para asegurarse de que toda la delegación lo escuchara. Hemos construido un sistema que pone al ser humano en el centro de todas las decisiones. Eso, señor presidente, es lo que llamamos socialismo verdadero. Los otros miembros de la delegación cubana asintieron respetuosamente. Era difícil argumentar contra logros tangibles como la erradicación del analfabetismo o un sistema de salud que había sido reconocido internacionalmente,
especialmente cuando se estaba sentado literalmente en el corazón del poder que había hecho posibles esas transformaciones. Pero Milei no pareció particularmente impresionado. Simplemente asintió cortésmente y preguntó con genuina curiosidad: «Manuel, ¿y cómo miden ustedes la satisfacción de la población con ese sistema?». La pregunta cayó sobre la mesa como una piedra sobre agua tranquila. No era una pregunta hostil, era una pregunta técnica, específica, del tipo que requiere datos verificables en lugar de narrativas inspiradoras. Marrero titubeó por un momento. Estaba acostumbrado a que sus presentaciones sobre los logros revolucionarios fueran recibidas con admiración, no sometidas a análisis empírico detallado. «Bueno», respondió con menos seguridad de la habitual, «nuestro pueblo vive con dignidad, tiene garantizados todos los derechos fundamentales». «Sí, pero me refiero a métricas específicas», insistió Milei con la misma curiosidad académica. «¿Realizan encuestas de satisfacción? ¿Tienen estudios de opinión pública? ¿Cómo verifican que la población esté realmente contenta?». La insistencia en datos concretos comenzó a incomodar a Marrero. No estaba acostumbrado a que cuestionaran los métodos de evaluación del éxito revolucionario, especialmente no en su propia casa, ante su propia delegación. «Mire, presidente», dijo Marrero, y su tono comenzó a perder la cordialidad inicial, «nosotros medimos el éxito por la justicia social, no por encuestas que pueden ser manipuladas por intereses capitalistas». Era una respuesta ideológica envuelta en una descalificación del método de medición, el tipo de maniobra que Marrero había usado durante años para desviar conversaciones incómodas hacia terrenos donde se sentía más seguro. Pero Milei no se dejó desviar ni intimidar. «Por supuesto, Manuel, solo pregunto porque hay un indicador que siempre me ha parecido muy revelador para medir la satisfacción de una población con su sistema político». Sacó su teléfono del bolsillo con movimientos deliberados. «¿Te importa si consulto algunos datos mientras hablamos?». No esperó respuesta. Comenzó a deslizar el dedo por la pantalla con la concentración de quien busca información específica. Marrero sintió una punzada de inquietud de su experiencia. Cuando los visitantes extranjeros comenzaban a sacar dispositivos para consultar datos, raramente era para confirmar los logros cubanos. «El indicador del que hablo», continuó Milei sin levantar la vista de su teléfono, «es muy simple pero muy efectivo. ¿Cuánta gente elige quedarse en el país versus cuánta gente elige irse?». Levantó la vista del teléfono y miró directamente a Marrero con una expresión que mezclaba curiosidad genuina con algo que podría haber sido compasión. «Manuel», dijo con una suavidad que resultaba más inquietante que cualquier agresión, «¿podrías decirme cuántos cubanos han abandonado Cuba desde 1959? La pregunta cayó sobre el Palacio de la Revolución como una bomba nuclear. El silencio fue instantáneo y absoluto. Toda la calidez diplomática se transformó en una tensión completamente diferente. Era evidente que algo extraordinario acababa de comenzar, que las reglas del juego habían cambiado, y que estaban por presenciar algo que ninguno había anticipado. Marrero sintió que el terreno se movía bajo sus pies. En una sola pregunta, Milei había transformado completamente la dinámica de la reunión. Ya no se trataba de compartir logros revolucionarios. Se trataba de explicar por qué millones de personas habían elegido abandonar el paraíso socialista. «Presidente Milei», respondió Marrero intentando recuperar su compostura, «ese es un tema complejo que requiere contexto histórico». «Por supuesto», lo interrumpió Milei gentilmente regresando su atención al teléfono. «Por eso traje los datos contextualizados». Comenzó a leer con la tranquilidad de quien presenta un informe académico. Según cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el Instituto de Políticas Migratorias y registros oficiales de países receptores, aproximadamente 2.8 millones de cubanos han emigrado desde 1959. Los números comenzaron a caer sobre el silencio del palacio como gotas de ácido. No eran ataques ideológicos, pero estaban estableciendo una realidad que contradecía frontalmente cualquier narrativa de satisfacción popular. Eso representa, continuó Milei haciendo el cálculo mentalmente, aproximadamente el 25% de la población actual de Cuba. Una de cada 4 personas que podrían vivir en Cuba ha elegido irse.
Marrero ya no podía mantener su compostura diplomática. Su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en la noche algo que podría haber sido desesperación. Pero lo más revelador, continuó Milei guardando el teléfono y adoptando un tono más educativo, no son solo los números totales sino las tendencias recientes. Se dirigió directamente a los miembros de la delegación cubana, incluyendo a Marrero en su discurso, pero transformándolo de anfitrión en objeto de análisis. Entre 2021 y 2024, según registros de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y organismos de refugiados, más de 400,000 cubanos adicionales han iniciado procesos de emigración. Eso es en solo 3 años. Se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando la postura de quien va a enseñar algo importante. Y la pregunta que yo me hago, Manuel, es muy simple. Si Cuba es realmente el éxito que describes, ¿por qué una cuarta parte de su población ha elegido irse? ¿Y por qué las cifras de migración están acelerándose en lugar de disminuyendo? Comillas. Marrero intentó responder con una de sus tácticas clásicas. Presidente, usted está simplificando un fenómeno complejo que tiene raíces en la agresión imperialista. Manuel, lo interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de maliciosa. Respeta mi inteligencia, no te estoy preguntando sobre factores externos. Te estoy preguntando sobre algo muy simple. ¿Por qué la gente se va? Sacó nuevamente su teléfono, y Marrero sintió una nueva ola de pánico al darse cuenta de que había más información por venir. Porque verás, he estado revisando testimonios de cubanos en el exilio, y hay un patrón muy interesante. Comenzó a leer con la misma tranquilidad académica, escasez de alimentos básicos, reportada por el 89% de los entrevistados, falta de libertades políticas, mencionada por el 76%. Ausencia de oportunidades económicas, citada por el 92%. Los porcentajes fueron como una bofetada a toda la narrativa revolucionaria presente en el salón. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo, Manuel?, preguntó Milei adoptando un tono casi compasivo. Que cuando les preguntan si volverían a Cuba si las condiciones mejoraran, el 68% dice que sí, aman a su país, solo no pueden vivir en él. Se dirigió a toda la delegación. Señores, esta noche estamos presenciando algo muy revelador. Tenemos frente a nosotros a representantes de un sistema que celebra sus logros mientras su población huye masivamente. Regresó su atención a Marrero, que permanecía inmóvil, claramente afectado por el desarrollo inesperado de la conversación. Y la pregunta que nos deberíamos hacer todos es, ¿qué tipo de éxito es ese? ¿Qué tipo de sistema considera una victoria que millones de sus ciudadanos prefieran arriesgar sus vidas en el mar antes que quedarse? Marrero intentó una última defensa. Usted no entiende la complejidad de construir socialismo bajo asedio económico. Manuel, lo interrumpió Milei con firmeza pero sin agresividad. Yo entiendo perfectamente la complejidad. Lo que no entiendo es cómo llamas éxito a algo que genera éxodo masivo. Se puso de pie lentamente, adoptando la postura de quien va a dar una lección final. Porque verás, en mi país también hemos tenido problemas económicos graves. También hemos sufrido presiones externas. Pero cuando un sistema funciona realmente, la gente lucha por mejorarlo desde adentro, no huye en balsas. El resto de la reunión transcurrió en una atmósfera surreal. Marrero intentó algunos comentarios sobre factores históricos complejos y agresión imperialista, pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas, como los últimos ecos de una narrativa que había perdido toda credibilidad. Los otros miembros de la delegación cubana evitaban el contacto visual directo con él. Era evidente que habían presenciado algo histórico, el colapso de décadas de propaganda oficial, demolido no por ataques ideológicos o denuncias políticas, sino por la simple exposición de datos verificables sobre comportamiento humano. Durante las horas siguientes, la historia se extendió rápidamente a través de los círculos diplomáticos de La Habana y las capitales latinoamericanas. Los clips de la confrontación, grabados discretamente por algunos asistentes, se volvieron virales en redes sociales privadas antes de llegar a los medios internacionales. Pero más dañino que la viralización fue la imposibilidad de Marrero para refutar la lógica simple pero devastadora que Milei había presentado. Si el sistema cubano era realmente exitoso, ¿por qué generaba éxodo masivo?
Si la población estaba realmente satisfecha, ¿por qué arriesgaba todo por escapar? Los medios internacionales no tardaron en hacerse eco. El día que Cuba perdió el debate sobre su propio éxito, titularon algunos. Cuando los datos vencieron a la propaganda, escribieron otros. Las redes sociales se llenaron de análisis sobre cómo un economista argentino había logrado hacer algo que décadas de oposición política no habían conseguido: reducir el discurso revolucionario cubano a silencio con hechos irrefutables. Pero el impacto más profundo no fue mediático, sino psicológico. En los círculos de poder de La Habana, la historia se convirtió en una anécdota repetida una y otra vez. El momento en que Manuel Marrero Cruz había sido confrontado con la realidad de las decisiones de su propia población y no había sabido cómo responder. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron particularmente difíciles para Marrero. Acostumbrado a controlar la narrativa de cualquier encuentro diplomático a través de los marcos ideológicos establecidos, se encontró por primera vez con una situación donde los hechos eran tan claros que cualquier intento de reinterpretación resultaba contraproducente. Dentro del círculo dirigente cubano, el impacto fue igualmente devastador. Varios funcionarios de alto rango comenzaron a cuestionar privadamente si las métricas tradicionales de éxito revolucionario capturaban realmente la experiencia vivida de la población cubana. La pregunta de Milei había expuesto una contradicción fundamental que era imposible de resolver con retórica. ¿Cómo podía considerarse exitoso un sistema que generaba el deseo masivo de abandonarlo? 6 meses después del enfrentamiento, cuando un periodista le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche en La Habana, su respuesta fue característicamente directa: las personas votan con los pies. Cuando millones eligen irse, ese es el veredicto más honesto sobre cualquier sistema. Pero añadió una reflexión más profunda: lo que me sorprendió no fue que los números fueran dramáticos, sino que nadie en el liderazgo cubano pareciera considerar esos números como una evaluación válida de su gestión. Es como si hubieran perdido la conexión con la realidad humana básica. Un año después, Marrero evitaba cuidadosamente cualquier discusión sobre satisfacción popular o apoyo ciudadano en eventos públicos. Cuando coincidía con Milei en foros internacionales, mantenía una distancia respetuosa y evitaba entrar en debates sobre métricas de éxito gubernamental. Los analistas políticos notaron este cambio de comportamiento y lo interpretaron como una evolución significativa en el discurso oficial cubano. Por primera vez en décadas, los representantes del gobierno parecían conscientes de que las afirmaciones sobre apoyo popular podrían ser sometidas a verificación empírica. El legado de aquella noche en el Palacio de la Revolución fue duradero y transformador. En las universidades latinoamericanas, el caso se convirtió en un estudio sobre la importancia de métricas verificables en la evaluación de sistemas políticos. En los círculos diplomáticos, se estableció como ejemplo de cómo los datos objetivos pueden neutralizar incluso las narrativas más consolidadas. Pero quizás el impacto más significativo se sintió en una nueva generación de analistas políticos que tomaron nota de la lección. En la era de la información transparente, ningún sistema puede sostener indefinidamente narrativas de éxito que contradigan el comportamiento real de su población. Y así, en los salones históricos del Palacio de la Revolución, bajo los retratos de los líderes históricos y las banderas revolucionarias, se demostró que ninguna ideología, por noble que sean sus intenciones, puede sobrevivir al encuentro con la realidad humana básica. Esa noche, Manuel Marrero Cruz aprendió la lección más dura de su carrera: que cuando los sistemas son evaluados por las decisiones reales de las personas que viven bajo ellos, todas las narrativas oficiales se vuelven irrelevantes. Y que la pregunta más simple, ¿por qué se va la gente?, puede ser más devastadora que cualquier crítica ideológica. Porque en la era de la movilidad global, no hay propaganda lo suficientemente sofisticada, no hay narrativa lo suficientemente elaborada, no hay justificación lo suficientemente compleja como para explicar por qué millones de personas prefieren arriesgar todo por escapar del paraíso que sus líderes describen. La pregunta quedó flotando en el aire del Palacio de la Revolución como una advertencia para todos aquellos que construyen su poder sobre narrativas no verificadas. Cuando alguien pregunta por qué se va la gente, más vale tener una respuesta mejor que la ideología.
Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de medir el éxito de los gobiernos por las decisiones reales de sus ciudadanos en lugar de por sus narrativas oficiales, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que las preguntas más simples revelan las verdades más profundas. Y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre el poder de las preguntas directas frente a la propaganda oficial.